Apreciados y respetados ajedrecistas, vamos a continuar estudiando el gambito de rey. Esta vez concretamente nos centraremos en la denominada defensa Becker, la cual es la siguiente: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, H6. El gran calabrés Greco menciona ya en su libro una partida con esta defensa, aunque en dicho juego el afán de las negras por apuntalar G5 resultó excesivo y fue la causa evidente de su ruina. A modo de curiosidad, voy a reproducir esta pequeña partida. Veamos: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, H6, alfil C4, G5, H4. Aquí se jugó un grave error: F6, intentando apuntalar G5. Pero veamos cómo continuó: caballo por G5, F por G5, dama H5 jaque, rey E7, dama F7, rey D6, dama D5, rey E7, dama E5, mate. Una curiosa miniatura. Esta partida, por supuesto, solo tiene un interés meramente documental. Esta defensa debe su nombre al maestro internacional austríaco Albert Becker. 1896, murió en 1984. Aunque resulta difícil localizar alguna partida disputada por él precisamente con su sistema. En principio y salvo omisión, la primera partida de cierto rango que parece haberse jugado con la defensa Becker tiene como protagonista a Cecil Pardy, todo un personaje del ajedrez. Dicho esto, vamos a pasar a los fundamentos y planes básicos de esta defensa. Este sistema está estrechamente emparentado con la defensa Fischer, donde el negro, en su jugada tercera, mueve D6. Su idea es defender el peón de F4, ahora seguidamente con G5, al mismo tiempo sin permitir el gambito Kieseritzky. O sea, habiendo jugado D6, no se permite el gambito Kieseritzky, que es el siguiente: G5, H4, G4, caballo E5. Evidentemente, esta jugada característica de este gambito Kieseritzky no sería posible porque el negro jugó previniendo este salto de caballo D6. Por tanto, con esto se entra en la defensa Fischer. Lo ideal para las negras es trasponer el gambito Hanstein o alfilidor, cuyas posiciones suelen ser favorables al segundo jugador, o cuando menos, con mejores perspectivas que las derivadas del gambito Kieseritzky. Sorprende que Nick de Firman no mencione esta defensa, y sin embargo
así llame a la defensa Fischer, precisamente la posición que tenemos en pantalla. Dicho esto, vamos a entrar ya en escena con las líneas principales de la defensa Becker. H6, pues, y aprovecho para mencionar aquí las otras alternativas del negro. Veremos cada una de ellas, aunque ahora las voy a mencionar rápidamente. Caballo C6, caballo E7, la conocida como defensa Bonsk-Osmolovsky, y también F5. También existe otra curiosidad que apenas se juega, es A6. Vamos a ver todas estas variantes una por una. Empecemos con caballo C6. Aquí se podría proseguir D4, D5, lo corriente es avanzar, E5, y la otra opción es capturar en D5. Si E por D5, dama por D5, caballo C3, alfil B4, alfil por F4, alfil G4, alfil E2, enroque largo, enroque corto, dama D7, caballo B5, alfil A5, C3, alfil B6, con una posición prácticamente igualada. Vamos a regresar a la quinta jugada blanca. Y veamos la jugada más normal, que es avanzar a E5. Entonces seguiría alfil G4, C3, dama D7, alfil por F4, enroque largo, alfil E2, F6, también consiguiendo el negro prácticamente la igualdad, tanto si avanzaba el blanco a E5 como si capturaba en D5. Volvamos al principio para reproducir la partida Kamsky-Mamedyarov, una partida que jugaron por Internet Blitz el 19 de septiembre de 2006. Se jugó en el siguiente orden. Vamos a ver: E4, E5, F4, caballo C6, caballo F3, E por F4, y siguió D4, D5, E por D5, dama por D5, alfil por F4, alfil G4, alfil E2, enroque largo, C3, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, enroque corto, caballo F6, caballo BD2, caballo D5, caballo C4, dama H6, caballo F, E5, alfil por E2, dama por E2, caballo por E5, caballo por E5, torre H, E8, dama G4 jaque, rey B8, caballo por F7, dama E3 jaque, rey H1, torre C8, caballo E5,
dama D2, dama F3, caballo F6, torre F2, dama H6, torre E1, torre E6, torre F, E2, torre C, E8, H3, A6, D5, torre 6, E7, y aquí Kamsky jugó caballo C6 y las negras abandonaron. Vamos a ver ahora la otra alternativa del blanco después de estas jugadas. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3. Me estoy refiriendo a las alternativas a la defensa Becker H6. Habíamos visto caballo C6. Ahora vamos a ver la defensa Bonsk-Osmolovsky. Caballo E7. Se ha jugado bastante en la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, incluso entre jugadores de muy alto nivel. Por ejemplo, vamos a ver unas cuantas líneas, todas ellas empezando con la respuesta blanca de 4. Veamos la primera. D4, D5, caballo C3, aunque también es a considerar aquí E5, caballo C3, pues, D por E4, caballo por E4. Aquí hay que jugar caballo D5, resulta inferior y dudosa, caballo G6. Por la respuesta blanca H4, H5, alfil C4, dama E7, con una posición confusa que parece que no beneficia nada al negro. Por tanto, a partir de esta posición, lo correcto es caballo D5. El blanco continuará con alfil D3. También tiene otra movida de este alfil a C4, pero se considera más dudosa. Si alfil C4, alfil E7, enroque corto, caballo E5, alfil E6, dama H5, caballo B6, alfil por E6, dama por D4 jaque, rey H1, F por E6, con clara ventaja negra, según Iván Sokolov. Nosotros vamos a ver, en lugar de alfil C4, la que se considera un poco mejor, alfil D3. A lo que sigue, alfil E7, C4, caballo E3, dama E2, alfil G4, alfil por E3, F por E3 y dama por E3. No es muy correcto en este momento que el blanco realice el enroque largo. Veamos por qué. Seguiría caballo C6, D5, caballo E5, dama por E3,
caballo por D3, jaque, torre por D3, enroque, caballo E5, alfil F5, con una pequeña ligera ventaja negra. Por eso aquí, en lugar del enroque largo, el blanco juega lo más simple, capturar el peón de E3. Alfil por F3, G por F3, caballo C6, D5, alfil H4 jaque, caballo G3 jaque, dama E7, llegándose a un juego más o menos igualado según un análisis de Firmian. Vamos a regresar a la posición de partida de la defensa Bronsk-Osmolowski. A partir de aquí. Otra partida llevó a otros derroteros. Concretamente, Spassky jugó la apertura en plan kamikaze en todo un campeonato de la URSS. Prosiguió con D4, que es lo corriente, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4. Aquí es donde diverge la línea que hemos visto anteriormente con esta. Jugó el negro más dudosamente caballo G6. Alfil C4, alfil E7, H4, aunque esto no es lo mejor. Caballo por H4, caballo E5, caballo C6, dudoso. Aquí las negras podían haber jugado tranquilamente, mucho mejor, simplemente enrocándose, o incluso sin enrocar, jugar torre F8, obteniendo clara ventaja. Sin embargo, optaron por caballo C6 y ocurrió lo siguiente: alfil por F7 jaque, rey F8, caballo por C6, B por C6, alfil B3, alfil F5, y se acordaron tablas en 21 jugadas. Esto lo jugó Spassky contra Novopashin en Erevan el 12 de diciembre del 1962. Vamos a regresar a la posición de partida y veamos ya por último otra línea con D4, D5, dama E2, aquí dama E2 en lugar de caballo C6, caballo G6, H4, H5, ahora sí, caballo C3, C6, E por D5 jaque, alfil E7. Aquí el blanco movió dama E4, una jugada bastante arriesgada. Parecía mejor aquí jugar alfil D2 seguido del enroque largo. Veamos por qué no fue muy afortunada dama E4. Siguió enroque corto, alfil C4, alfil D6, rey F2, C5, caballo B5, torre E8, dama por E8,
y muy interesante este tipo de sacrificio. Si el blanco no quiere meterse en este pseudo sacrificio, jugaría dama de 3, alfil G4, alfil de 2, caballo A6, igualdad. Pero como parece que no se conforma con la igualdad, entonces dama por E8. Dama por E8, caballo por D6, dama D8, D por C5, caballo D7, caballo E4. Parece mucho mejor, en lugar de caballo E4, caballo B5. En fin, si después de caballo E4, dama A5. Y Short sufrió una inesperada derrota en 42 jugadas. Short jugaba con blancas. Montreal, 28 de julio de 2007. Vista la defensa Bonsk-Osmolovsky, o sea, esto, veamos una última línea alternativa aquí a H6. Como he comentado hace un rato, es F5. La línea principal recomienda capturar. Sin embargo, también es posible el avance E5 con la siguiente línea: D5, D4, G5, C4, G4, caballo C3, alfil B4, alfil por F4, G por F3, dama por F3. Vamos a ver la línea que se considera mejor capturando en F5. D5, D4, alfil D6, alfil D3, dama F6, caballo C3, C6, enroque, alfil por F5, alfil por F5, dama por F5, caballo H4, dama F6, dama G4, con una posición complicada según un análisis que aparece en la ECO. Ya por último, vamos a ver la línea que comenté, apenas jugada, porque se considera bastante dudosa. En A6 no se sabe muy bien lo que pretende el negro. Veamos una línea para ver si lo descubrimos. A6, alfil C4, D6, D4, G5, G3, caballo C6, enroque corto, alfil G7, C3, alfil H3, G por F4, alfil por F1, dama por F1, G4,
caballo E1, H5, caballo D3, dama E7, dama G2, caballo H6, A4, H4, caballo D2, H3, dama E2, rey F8, D5, caballo D8, caballo F2, C6. Y ganaron las negras en 55 jugadas. Esto lo jugó Iocanidis contra Kolarov en negras, en Sofía en 1979. El elo de Kolarov en aquel momento era de 2430, lo que descarta que la jugada A6 fuese un capricho de aficionado. Visto esto, todas las alternativas en esta posición, a H6, voy a mencionar las dos variantes que estudiaremos en las dos próximas lecciones. Primero veremos la continuación blanca D4 y en otra lección posterior B3. Con esto terminamos estos preliminares de la defensa Becker. Y me voy a despedir con una frase de Tartakower. El ajedrez subsiste gracias a los errores que se cometen jugándolo. Me parece que este mismo jugador dijo que si el error no existiera en el ajedrez, habría que inventarlo. Gracias por ver mis vídeos y hasta pronto.